Irán es más que un conflicto regional. Petróleo, guerra, son la lógica que están marcando lo que ocurre en el Golfo Persa y que afecta no solamente, como les decía, a esa región, sino hoy en día al mundo entero. Petróleo, productos agrícolas, cadenas de suministro y la política. Todos están siendo impactados por la guerra en Irán. Y para entender más sobre esta guerra, por qué se está recrudeciendo nuevamente, qué son los intereses detrás y qué es lo que está pasando en la región, me acompaña hoy Margarita Cadavid, internacionalista, experta en el Medio Oriente y además conoce muy bien la región de primera mano. Margarita, gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Un gusto como siempre estar con ustedes y un placer también hablar contigo sobre estos temas. Margarita, yo creo que empecemos por el principio, como dicen, y es que veníamos de un cese al fuego justo hace un mes, 17 de junio, pero era un memorando de entendimiento. Y a mí me gusta repetir que un memorando de entendimiento es: tengo la intención de hacer algo, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer o que esté muy comprometida. Y eso fue lo que vimos con el cese al fuego y efectivamente no podemos hablar hoy de un cese al fuego, sino de una guerra. Otra vez, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué volvió a surgir tan rápidamente y por qué esa intención se desvaneció tan rápido? Bueno, yo creo que efectivamente esto era lo que se esperaba, es decir, como tú lo estabas mencionando, el memorándum de entendimiento es la voluntad que muestran, en este caso dos partes, Irán y Estados Unidos, para cooperar o alcanzar un objetivo común. ¿Por qué digo que era previsible que esto se rompiera en algún momento? Porque básicamente en este punto hay tres cosas que ya no son negociables para Irán y sobre las cuales él va a seguir insistiendo. Y esas tres eran también los puntos que para los Estados Unidos mostraban si esta guerra o si esto que ellos iniciaron había sido o no exitoso. Esos puntos yo diría que son: el primero, sin lugar a dudas, tenía que ver con todo el tema de el programa nuclear iraní. Lo que decía el memorándum de entendimiento era lo que había establecido el señor Obama en el acuerdo que se había firmado inicialmente y que terminó el señor Donald Trump saliéndose del acuerdo. ¿Qué era lo que decía? Que Irán iba a enriquecer uranio a un porcentaje que no le permitiera alcanzar el armamento nuclear y que iba a aceptar las visitas periódicas de la Agencia de Naciones Unidas para de Energía Atómica. El segundo punto tenía que ver con el tema del estrecho de Hormuz, que ese es el que sigue abierto y es quién controla el estrecho de Hormuz. En ese sentido, lo que hay que decir es que, digamos, de facto, quien brindaba, entre comillas, la seguridad en el estrecho de Hormuz y quien tenía sus lanchas rápidas y quien tenía, digamos, su fuerza naval ahí era Irán. Lo que pasa es que el estrecho de Hormuz, y esto hay que decirlo y hay que ser insistente en ello, no es como el canal de Panamá o el canal del Suez, es decir, el estrecho es un estrecho natural sobre el cual nadie puede cobrar ningún peaje. Entonces, lo que Irán busca en este momento es controlar el estrecho de Hormuz en el sentido de que sea él el que recibe. Obviamente esto lo tendrá que negociar también con Omán y Emiratos Árabes, que tienen un porcentaje, digamos, están ahí sobre ese estrecho también. Y el tercer punto, que no es tampoco, digamos que no van en orden de importancia, pero además del programa nuclear, además del estrecho de Hormuz, el tercer punto que en este momento, digamos, también era innegociable para Irán, era el tema de sus aliados en la región, los famosos grupos proxy y este conflicto que se estaba llevando a cabo paralelamente, Israel atacando Líbano. Entonces, en ese memorándum de entendimiento, el punto que queda abierto, si ustedes lo ven, es el punto del estrecho de Hormuz. Y ese punto para Estados Unidos es finalmente un punto que genera
no solamente la sensación de que Estados Unidos se metió en una guerra en la cual los dos están en diferencia de condiciones y esto no depende en este momento de las capacidades militares, porque evidentemente las capacidades militares de los Estados Unidos son mayores, sino de la capacidad de presión que se puede ejercer sobre el otro y los resultados que se obtengan. Un Irán controlando el estrecho de Hormuz es un Irán con un reposicionamiento regional mucho más fuerte, y parte de lo que Estados Unidos buscaba cuando atacó Irán precisamente era eh, poder controlar mejor la región con los aliados que tenía y debilitar a Irán. Y digo que están en posiciones diferentes porque creo que para todos es evidente que Estados Unidos, digamos, entra en esta guerra buscando unos cambios geopolíticos en la región. Algunos dicen que por seguirle el juego a Netanyahu, me parece que eso es reducirlo un poco porque todos los estados tienen intereses propios, pero para Irán es una guerra de supervivencia. Entonces, tiene el que no tiene nada que perder, lo he repetido mucho últimamente, quien no tiene nada que perder tiene todo para ganar. Y Irán está en una posición sin lugar a dudas de ventaja. Entonces creo que el memorándum de entendimiento era, por supuesto, digamos, una ventana que se abría para ese objetivo, para alcanzar el objetivo común, el cese al fuego y llegar a un acuerdo, pero creo que había allí un punto que resultaba muy complicado, que era este que estamos viendo hoy, que es el del estrecho de Hormuz. Aquí hay muchos temas muy interesantes. El estrecho de Hormuz, si empezamos por ahí, no solamente Irán, sí, antes tenía sus lanchas rápidas, todo lo que tú dices lo controlaba, pero yo creo que ahí descubrió un poder que ahora no va a querer entregar. Sabía, De como dices acuerdo. tú, no tenía nada que ganar, ya ganó con el estrecho de Hormuz porque ya descubrió que él puede mandar ahí. Y si bien es cierto que en el derecho internacional estos estrechos naturales no se puede cobrar peaje, sí hay otras maneras de controlar y de mantener ahí una ganancia en lo que se llame económica, puede ser, eso seguramente lo van a tratar de negociar, pero también en quién es el que manda acá, y yo soy el heredero de los persas y eso no lo voy a entregar. Un tema tan clave que Estados Unidos por menos de 24 horas dijo, pues yo también voy a cobrar y voy a cobrar el 20% de lo que lleven los barcos para garantizarles su seguridad y que pasen. Y yo decía, pero si han peleado todos estos meses para que nadie cobre y ahora van a cobrar, duraron 24 horas diciéndolo. En fin, el estrecho de Hormuz es un tema clave y por ahí pasan no solamente el petróleo, y ya volvemos a los otros temas que nombraste, sino pasan productos agrícolas. Y es muy interesante, el Fondo Monetario Internacional dijo que la inflación global, no solamente en Irán, no solamente en el Medio Oriente, no solo en Estados Unidos, global va a subir por cuenta de lo que pase y está pasando con el estrecho de Hormuz. Y esto es un impacto que todos sentimos. Pero vayamos a un tema que también es muy interesante. Hablaste de esta Guardia Revolucionaria iraní, Hezbollah en el Líbano, pero también están los hutíes en Yemen. Entonces, una pregunta, ¿tú crees que ellos antes pues los veíamos como grupos terroristas que operaban bajo el paraguas de Irán, pero con esta lupa encima que les han puesto, ¿tú crees que pueden salir fortalecidos de esta contienda? Mira, de hecho, digamos que hay en este contexto hay unos que ganan fuerza y que podría decir yo está en una posición también de negociación, si se quiere, guardando las proporciones, por supuesto, que son los hutíes. ¿Por qué? Porque ahora no solamente estamos hablando del cierre del estrecho de Hormuz en este momento, que como tú bien lo decías, y que Estados Unidos ahí también se equivocó. Y digo que se equivocó porque, claro, él dice, nosotros vamos a proteger los barcos para que puedan recorrer el estrecho de Hormuz, y al final eso no lo han logrado hacer. Es decir, lo intentaron y no se pudo. Ellos no pueden cobrar por escoltar barcos porque no pueden brindar la seguridad necesaria para esos barcos. Las aseguradoras en este momento no quieren meterse en asegurar esas cargas que pasan por el estrecho de Hormuz. Pero volviendo a lo segundo de estos grupos que tú mencionabas, te decía yo que los hutíes ganan mucha fuerza. ¿Por qué? Porque al otro lado está el famoso estrecho del Mandeb, y por el estrecho del Mandeb es por donde se entra al Mar Rojo para el canal del Suez. Los hutíes pueden, y lo han hecho, empezar los ataques hacia barcos que van a pasar por ese estrecho del Mandeb, y con eso pues generan un bloqueo aún mayor al comercio mundial. De hecho, se dice que han estado recibiendo
algunos sobornos y han estado negociando por a cambio de dinero mantener ese paso abierto y lo han estado negociando, se especula y se dice, porque de esto pues no tenemos información, con los saudíes. Entonces, evidentemente ellos empiezan a tener, no solamente porque hay que recordar que estos grupos proxy no necesariamente tienen los mismos intereses que el grupo que el país que los apoya, en este caso Irán, sino que tienen intereses propios por los cuales están luchando y coinciden en algunos puntos. Entonces, claro, los hutíes no solamente le sirven de punta de lanza a Irán, sino que tienen sus propios intereses en la región en el marco del conflicto en Yemen. Entonces, yo creo que sí, aquí se está generando, digamos, se les están dando nuevas armas, porque esto se vuelve una guerra que es de geopolítica, por supuesto, de un posicionamiento geográfico, pero también geoeconómica. Si tú lo piensas, tú estabas hablando del tema de los alimentos, pero también está el tema del aluminio. El 7% del aluminio que llega al mundo pasa por ahí. Entonces estamos hablando de, claro, no es el estrecho de Malaca, no tiene la misma importancia, pero estamos hablando de un estrecho que es supremamente importante para la economía mundial. Y yo creo que en este momento estamos empezando la escalada, y entonces alguien dirá, pero ¿cómo que empezando si eso ya había empezado? Pero estamos viendo ya lo que puede ser la escalada de este conflicto, porque ya estamos viendo también cómo Irán empieza a atacar a los aliados de los Estados Unidos y eso deja muy mal parado a Estados Unidos. Tú mencionaste ahorita Arabia Saudí, estábamos hablando los hutíes de Yemen, de lo que se llamó en su momento la Guerra Fría, por decirlo de alguna manera, entre Irán Mm. y algunos países árabes que tienen diferentes visiones de lo que debe ser, por ejemplo, el Islam dentro del Medio Oriente. Esa Guerra Fría que la vimos en Yemen hace unos 10 años, hoy, ¿en qué está? Porque vemos una guerra que involucra a estos otros países más allá de Irán, países que son distintos en sus creencias, siendo todos musulmanes, que se han alejado de Irán en un momento y que se acercaron a Estados Unidos, pero ahora muchos de ellos piensan que acercarse a Estados Unidos les está costando caro en esta guerra, han sido atacados por Irán. ¿Cómo se puede reconfigurar más allá de los espacios de los ilegales, que era esta Guardia Revolucionaria iraní, de los países que ya están en la zona? ¿Tú crees que se van a alejar un poco de Estados Unidos, se van a seguir alejando de Irán? Van a tener, yo pienso, que convivir con un Irán, gústeles que no, se va a quedar en la región y tiene pretensiones en la región. ¿Cómo sería esa convivencia? Mira, yo creo que aquí lo que tú estás diciendo efectivamente se había dado y los analistas lo mencionaban y lo definieron así, la Guerra Fría en el Medio Oriente, ¿no? Que era Arabia Saudita e Irán, una disputa, digámoslo, en términos del liderazgo regional. Ambos buscaban ser una potencia en Oriente Medio. Allá había un tercero que quedó por fuera del juego y de hecho lo deja por fuera del juego el mismo Estados Unidos, que es Irak. ¿Por qué? Porque estos eran los tres países que tenían las capacidades en términos económicos, en términos militares, en términos de influencia, porque claro, yo no puedo ser líder en la región si nadie me sigue. Entonces el líder necesita por definición a alguien que lo siga. Entonces estos que quedaron era Arabia Saudita e Irán. Hoy surge un tercero que hay que tenerlo en la mira, que es Turquía, ¿no? Y que lo está haciendo muy bien. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías, pues sí, había unas diferencias en términos religiosos entre el sunismo y el chiismo, y eso marcaba también la influencia que podían generar en esos espacios. Esa Guerra Fría se jugó después de la mal llamada Primavera Árabe, que luego se convierte en un invierno árabe, en unos círculos, digamos, unos cercos de influencia que cada uno de ellos dos gestó. Para Arabia Saudita, en un principio, esto podría haberse visto como la posibilidad de encumbrarse como ese líder regional con el debilitamiento de Irán. Pero ¿qué es lo que sucedió realmente? Si nosotros lo vemos hoy, Irán no se ve en una posición debilitada, todo lo contrario, Irán ha salido fortalecido, pero adicionalmente para Arabia Saudita y para los países ha sido claro un cálculo que o no lo hicieron o estuvo mal hecho, no sé, los Estados Unidos, y es que no pensaron en cómo proteger a sus aliados. Conscientes de que sus aliados no tenían las mismas capacidades militares que Estados Unidos, los aliados de los Estados Unidos en la región se han sentido abandonados y solos. Y no es un sentimiento, es una realidad. Pero adicionalmente también se dice que si tú miras en los últimos ataques,
Ni Emiratos Árabes ni Arabia Saudita, que tienen bases militares estadounidenses, que es lo que está atacando Irán, han sido atacados. También se dice que se ha pasado algún dinero a Irán, cosa que le sirve a Irán recepcionar esos recursos para, digamos, como diríamos en términos colombianos y coloquiales, hacernos pasito. Y no me extrañaría que ese sea el juego, ¿sabes? Porque de todas maneras, Arabia Saudita tiene un proyecto político que necesita sacar adelante, el proyecto de Bin Salman de Arabia Saudita 2030, que está muy apuntalado en el tema del turismo. Ya Arabia Saudita está abierto al turismo, quiere volverse un hub turístico como lo ha hecho Emiratos Árabes, que su aeropuerto sea el punto de encuentro entre otros lugares. Entonces, evidentemente no le conviene una guerra en Oriente Medio y esa es una manera también de posicionarse en términos económicos dentro de la región y Emiratos Árabes pues ni se diga. Entonces yo creo que ahí, yo creo que Irán, sin quererlo, como decía, teniendo todo que perder, tenía todo para ganar. Yo creo que Irán se ha ganado un reposicionamiento. Claro, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que entre más se prolonga esta guerra, lo que está padeciendo la población iraní en este momento es muy fuerte. Es decir, internamente estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando de un 70%, 80% se habla de los niveles de inflación. Estamos hablando también de una incertidumbre que no se dice, pero que todos nos preguntamos y es, ¿quién está gobernando Irán? ¿No? Porque no hemos visto al hijo de Jamenei, no lo hemos visto por ninguna parte, ni siquiera en el entierro del padre. O sea, entonces lo que todos intuimos, porque no podemos afirmarlo, pues sin lugar a dudas, es que es la Guardia Revolucionaria. Y eso se sabía, que es decir, una de las cosas que sabíamos era que un régimen que estaba acorralado, lo que le estaba dando a Estados Unidos era la cohesión interna necesaria para fortalecerse y que los que iban a salir de aquí bien parados iba a ser esa Guardia Revolucionaria, que además no solamente es una fuerza militar, es una fuerza que tiene, digamos, una capacidad de controlar unos sectores económicos muy importantes en Irán. Entonces tiene una participación económica, militar y política. Luego es un poder sin lugar a dudas. Y Pezeshkian, que es el presidente, pues muy bien, gracias. Él está ahí, él firma, creo que él fue el que firmó el memorándum, pero es una figura que si antes era de papel, ahora sí que es prácticamente un dibujo en la pared. Una pregunta rápida ya para terminar, Margarita, porque se nos acaba el tiempo. Hablaste ahorita de tienen todo para ganar los iraníes. ¿Eso quiere decir que Estados Unidos tiene todo para perder en la región? Rápidamente, ¿en qué queda Estados Unidos en la región con todo esto? Mira, yo creo que Estados Unidos había logrado de una u otra manera hacer una reconfiguración en el Medio Oriente a su favor. Creo que la intervención en Irán, que por demás desde el derecho internacional está por fuera de la legalidad, es decir, esto fue, como se dice coloquialmente, un tiro en el pie. Es decir, Estados Unidos no tenía absolutamente nada que hacer en Irán, fortaleció internamente el régimen, como te digo, claro, si esto se prolonga, eso puede cambiar, pero también para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se está enfrentando dos cosas. La primera es que está perdiendo a sus aliados en la región, por lo que hablábamos inicialmente. La segunda, está mostrando, digamos, Trump siempre va a mostrar esto como una victoria porque Donald Trump es Donald Trump. Él es un showman. Pero a largo plazo, esto en Estados Unidos internamente lo puede llevar a perder las elecciones que vienen. Eso sí. Y y que creo que es lo que va a suceder. Es decir, si esto no se arregla pronto, esto es lo que va a suceder. Y lo segundo y lo tercero, diría yo, es que evidentemente si hay que escoger un ganador y si lo del estrecho de Hormuz no se soluciona, la base de poder que se le entregó a Irán con el estrecho de Hormuz es muy grande, es un posicionamiento regional enorme y mientras uno gana, pues el otro pierde y en detrimento, digamos, del poderío que había logrado, como les decía, consolidar Estados Unidos, se está perdiendo. Y por ahí derecho creo que Israel tampoco queda en la posición que pensó que quedaba en los últimos meses. Yo creo que eso nos da para todo otro tema hablar de esa reconfiguración con Israel en la región. Pero Margarita, por ahora muchas gracias por ayudarnos a entender más de estas reconfiguraciones de poder y la importancia que tiene realmente el estrecho de Hormuz y los países en esta guerra, para un lado y para el otro. Muchas gracias, Margarita.
A ti muchas gracias y un saludo para todos.